Viernes 10 de julio, buenos días señoras y señores, bienvenidos a la redacción abierta de las mañanas en el Toro Televisión. Empezamos igual que este jueves, mirando a la economía y a la Unión Europea, porque Nadia Calviño finalmente no será la próxima presidenta del Eurogrupo. Ganaba la batalla en la segunda vuelta de las votaciones el ministro de Finanzas de Irlanda, Paschal Donohoe. El ministro de Finanzas de Irlanda, Paschal Donohoe, ha ganado la votación que ha tenido lugar este jueves y será el nuevo presidente del Eurogrupo tras haber cosechado más apoyos que la española Nadia Calviño en la segunda votación. A pesar de que Calviño estaba considerada como la favorita y contaba con el apoyo de las tres mayores economías de la moneda común, Alemania, Francia e Italia, finalmente ha sido superada por su colega irlandés, quien asumirá el puesto el próximo lunes 13 de julio y lo mantendrá durante los próximos 2 años y medio hasta diciembre de 2022. Se convertirá así en el cuarto presidente del Eurogrupo, un organismo informal creado en 1998 y con presidencias fijas desde que Jean-Claude Juncker asumiese el cargo en 2005. Bueno, pues Calviño poco después publicaba un mensaje en redes sociales para agradecer el apoyo tanto de los partidos y de los agentes sociales como del presidente Pedro Sánchez. Decía literalmente: quiero agradecer el apoyo que he sentido durante estos días de las fuerzas políticas y los agentes sociales, de tantos amigos y también de ciudadanos anónimos, y sobre todo mi profundo agradecimiento al presidente Sánchez por su plena implicación y respaldo. Sánchez, por su parte, que se encontraba este jueves por la tarde haciendo campaña política en el País Vasco, se lamentaba por la victoria del ministro de Finanzas irlandés. Decía que no ha podido ser. Mandaba un abrazo a Nadia Calviño, a la que calificaba de excepcional vicepresidenta económica, y, atención, desviaba la lupa hacia el Partido Popular. Votación, nosotros hemos presentado a nuestra vicepresidenta económica, Nadia Calviño, para un puesto muy importante, que era la presidencia del Eurogrupo. Necesitábamos 10 votos de los 19 votos de los integrantes, de los países integrantes en la zona euro, y desgraciadamente nos hemos quedado a 9, nos hemos quedado a 1 de poder lograr la mayoría y tener a una mujer socialista de España al frente de la presidencia del Eurogrupo. No ha podido ser, pero desde aquí le mando un abrazo a Nadia Calviño, que es una extraordinaria vicepresidenta económica, y sin duda alguna también le reconozco el triunfo, en este caso, al ministro de Economías irlandés, y lo más importante es que empecemos a trabajar ya codo con codo para que la próxima semana Europa dé una respuesta de las dimensiones y de la envergadura que tenemos respecto a la crisis económica, sanitaria y social por delante. Mirad, por cierto, no sé si habréis visto que durante esta semana ha habido algún líder del Partido Popular que ha venido a asemejar un poco la situación de Alemania a España, han venido a hacer un ejercicio de supuesta añoranza de que ojalá en España ocurriera lo de Alemania. No, si en Alemania y en España tenemos gobiernos responsables. La diferencia entre Alemania y España no está en el gobierno, está en la oposición. Ellos tienen una oposición responsable y aquí no la tenemos. Aquí lo que tenemos es una oposición que ha utilizado el virus para tratar de acosar y derribar al gobierno de España. No lo han logrado, lo volverán a intentar con la crisis económica y social, y ya les adelanto, volverán a fracasar. Es culpa del PP, claro, todo lo que pase, y además se compara con Merkel. Pedro Sánchez se compara con Merkel, está mucho peor de lo que yo pensaba. Bueno, voy a saludar ya a Rubén Pulido, que es analista político y experto en inmigración. Rubén, bienvenido, buenos días. Buenos días, María. Enrique Calvet, antiguo europarlamentario, buenos días, bienvenido también. Buenos días. Qué bien encantado. nos vas a explicar lo de Calviño. Qué maravilla que estés aquí, porque creo que lo conoces mejor que todos nosotros. Con mucho gusto. Y Jessica Zorogastúa, directora de Madrid 365.es, bienvenida también, Jessica. María. Muchos asuntos sobre la mesa, este de Calviño el primero. Este jueves parecía que estaba hecho, que todos los grandes países nos apoyaban, pero tal y como decía Carlos Lacazzi ya en esta mesa unas horas antes de la votación, pues no estaba todo tan bien atado como podía parecer. Además fue curioso porque parece ser que en la primera vuelta Calviño obtuvo 9 apoyos, el resto de candidatos empataron a 5, pero luego los otros candidatos unieron fuerzas porque finalmente ganaron por 10-9, con lo cual Calviño había tenido 10 en la primera votación, con lo cual Calviño perdió un apoyo. Como es anónima la votación, no sabemos qué país retiró su apoyo a España, pero
¿Tuvo 10 en la ¿Alguien no primera lo votación? tenía? Creo que tuvo 10 en la primera votación, 5 cada uno de los otros. No, Y entonces, finalmente entonces uno de los sería 9 en candidatos- la primera votación, que fue lo 9 que... en y la 5 primera cada votación. uno de los otros. Y se especulaba con que tenía 10 apoyos, con lo cual ha perdido uno en el De los último que se momento. especulaba. No sabemos cuál, ¿no? Pues ¿Tú lo no, veías claro? No, ¿Tú creías que iba a vamos salir a ver, elección había en dos Calviño? personas aquí por lo menos, una persona de la casa que estaba convencido de que no salía, hace 3 o 4 días, o incluso, sí, porque me lo dijo, lo comentamos, ¿no? Que es Javier Horcajo, o sea, le reconozco. Y yo, bueno, no soy una persona de la casa, pero uno de los que aquí de vez en cuando comentan, que era yo, que tenía serias dudas, creo que estaba en el filo de la navaja y se ha... Entonces, yo por lo menos pensaba que podía ser cualquiera de las dos situaciones y se ha inclinado por la mala para España, ¿no? Si quieres elaboro un poquito, pero no quiero aburrir a mí. Sí. Esto es una mala noticia a 4 niveles, ¿eh? Esto es una mala noticia a 4 niveles. Es evidentemente una mala noticia para España, porque siempre es bueno tener peso en los órganos de decisión importantes, incluso de consejo o de orientación. Y España se queda muy desnuda ahí, se queda muy desnuda porque no es solo esto, es que evidentemente ha perdido, tenía 4 directores generales, personas fundamentales en la comisión, porque no son políticos, pero son los que hacen, que tenía 4 y ahora solo tiene uno que además han trasladado de una parte muy ejecutiva a otra más, digamos, técnico-administrativa, que es mi gran amigo Daniel Calleja, que ha pasado de Medio Ambiente, director general de Medio Ambiente, a director general de Asuntos Jurídicos, ¿no? Y los otros pues se han ido, en particular Nadia Calviño. Luego, primero eso es malo y además, en fin, España se queda verdaderamente pobre porque el otro cargo que tiene, que es el de Pepe Borrell, pues es más, podríamos decir, protocolario que eficaz, ¿no? No hay más que ver lo que pasa con Venezuela, por ejemplo, no es capaz de unir ahí a la Unión Europea. Bueno, el segundo nivel, y a ver si lo hago breve, de mala noticia, es una mala noticia para todos los que somos federalistas europeos o pedimos más y mejor Europa, creemos en mayor integración europea. Evidentemente se han llevado este puesto los que... los más euroescépticos en esta época de renacionalización, como los países nórdicos, como la propia... bueno, Irlanda, ahora explico por qué es mala noticia. Entonces, eso es una mala noticia porque va a acelerar, o sea, se van a enfadar los países que representan el 80% del PIB europeo de que, en fin, se les haya birlado así este puesto, se enfadarán con Pedro Sánchez por no haber tenido una política exterior razonable para coger ese 1/10 y 1/10 lugar, pero va a acelerar la idea de una Europa de 2 velocidades y, lo que yo siempre he luchado en los ámbitos europeos, España tiene que estar en la primera. Bueno, pues ahora tengo muy serias dudas, ¿eh? La tercera mala noticia es para los que creen en un euro sólido apoyado en una Europa sólida. ¿Por qué? Porque no nos engañemos, quien ha votado a este señor y él mismo, Irlanda coge ahora mucho peso porque tiene además de él el jefe de estudios, personaje fundamental del Banco Central Europeo, y le contrarresta un poco Lagarde, ellos son absolutamente opuestos a la armonización o, como se quiera, fiscal. Es decir, vamos a ver, Irlanda quiere seguir siendo un paraíso fiscal, Chipre también, Malta no tiene otra razón de ser, no había más que escuchar al Parlamento, pero nosotros tenemos derecho a tener nuestra propia fiscalidad porque somos pequeños, no sé qué, y lo mismo Luxemburgo, etcétera. Es decir, los países pequeños lo que quieren es ser el Delaware de Europa, y por lo tanto no les hables de cierta armonización fiscal, ni de paraísos fiscales, ni de tasa Google, ni de todo esto. Y eso es una mala noticia. Y después la última y cuarta mala noticia es para los que creemos en una Europa más cohesionada, porque evidentemente ellos no van a luchar por un espacio social europeo ni por estas cosas, sino más bien
por defender. Irlanda es probablemente el país que en Europa, de los, digamos, de los muy occidentales, el que peor rasgos sociales tienes. Los índices de analfabetismo de Irlanda son todavía increíbles. Y ellos van a lo suyo, a hacer business, ¿no? Y eso también es malo. Por supuesto que es mala noticia también para, un poco, no tanto para Sánchez, sino para la pobre Nadia, una brillantísima funcionaria europea que dio el salto a la política con ciertas ambiciones y van 2 veces que se las cortan. Y ahora ya no es imprescindible en el gobierno de Pedro Sánchez. Sería imprudente que se lo quitara de encima, pero si en algún momento tiene, en su deriva hacia el totalitarismo de izquierda, tiene que satisfacer a Iglesias, evidentemente, claro, ya no tiene que mantenerla de ministro de Economía, puesto que al no ser presidente del Eurogrupo, pues puede ser cualquiera, ¿no? En cambio, si eres presidente del Eurogrupo, eso va de consuno con el hecho de ser ministro. Entonces, todo esto es por lo menos para una serie de filoeuropeístas y para los españoles y para los que creen en una Europa cohesionada y tal, no es una mala noticia. Y la realidad no es tanto porque eso hubiera influido en los grandes países, no es tanto la extravagancia que supone, la extravagancia peligrosa que supone este gobierno en Europa, al que se le ve con mucho recelo, pero esos son los grandes países los que más lo trabajan, sino ha primado mucho una visión de Europa absolutamente contrapuesta a la que tiene ahora mismo el gobierno, mucha gente en España, y eso, pues eso nos va a costar más sacrificios. ¿Tú crees que el apoyo de los grandes países era un intento de frenar de alguna manera a los comunistas en el gobierno español? No, eso lo van a frenar por otro lado. En mi opinión, no, el apoyo no fue por eso. A lo mejor el retraso de Francia hasta el último momento, aunque era un secreto a voces, era para apretarle. Pero tienen otros grandes países, tienen otros medios de conseguir. Bueno, los grandes países como Trump y como el Fondo Monetario Internacional, vamos a ver, hay otros medios, no solo era esto. Esto más bien los grandes países los que han dicho, hombre, pese a esto, esta persona que conocemos, que es una funcionaria europea, que en fin, que no tiene convicciones totalitarias, más que comunistas, totalitarias, que es lo que tiene este gobierno, pese a eso, bueno, vamos a hacer eso, pero te vamos a pasar la factura. Bueno, pues ahora le pasarán otros tipos de factura. No, yo creo que eso ha sido una rebelión de los pequeños países que representan, todos los 10 que representan solo la quinta parte del Producto Interior Bruto de Europa, que, bueno, que se han rebelado y que quieren orientar a Europa hacia poner el cazo, pero mantener su chiringuito. Rubén. Bueno, ¿qué voy a decir yo que no haya dicho Enrique? Yo creo que es una cuestión de desconfianza total, ¿eh? No, yo creo que la gestión tan pésima que ha hecho el gobierno de Sánchez e Iglesias de la pandemia, del coronavirus, yo creo que al final le ha pasado factura, y yo creo que es una cuestión de desconfianza total hacia la capacidad de nuestro gobierno ahora mismo de gestionar ciertos frentes y de afrontar el estar ahí en la cima del Eurogrupo. Pero bueno, en todo caso, más que perder España, yo creo que, y siento confrontar tanto con la opinión con esto que voy a decir, yo creo que no ha perdido España, que lo que ha perdido es el gobierno socialcomunista de Sánchez e Iglesias. No creo aquí que hayamos perdido nada los españoles que creemos en otras cosas totalmente opuestas a las que creen el actual gobierno. Jessica. Bueno, yo sí creo que en el fondo es una gran pérdida para España, porque España es un país, digamos, en categoría media dentro de la Unión, que no es de los grandes ni de los pequeños, y no termina nunca en estos últimos 20 años de ocupar un primer lugar, ¿no? Incluso cuando tenía un desarrollo económico y una fortaleza mucho más grande económica, no terminaba de copar los grandes puestos europeos, ¿no? Y se ha intentado durante mucho tiempo, cuando ha habido gobiernos de PP lo han intentado, a veces con los votos en contra de los propios socialistas. Esta vez el país se ha unido y no ha conseguido. Para mí es una mala noticia en el sentido de que España no tiene el peso que debería tener por la población y por la economía que tiene.
pero también es una reacción de los países más pequeños que en el fondo lo que están protegiendo, digamos, es que no hay un descalabro económico, no hay un recelo, en eso comparto la opinión de nuestro tertuliano, que hay un recelo hacia qué es lo que va a hacer España, ¿no? Las medidas que está tomando España, el anuncio de aumento de impuestos, el anuncio de tasa Google, no sé si era el mejor momento para hacer las ayudas sociales, pero o sea, ¿cómo quiere España salir de esta crisis que nos ha cogido a todo el mundo sin poder reaccionar de manera rápida? Es a costa de una factura europea que Europa no quiere pagar, o que algunos países de Europa no quieren pagar. Y para mí, siempre el dique de contención de cualquier amenaza totalitarista sigue siendo Europa, ¿no? No por nada, sino porque tenemos una moneda común y nadie quiere que sus economías se vayan al traste. Entonces, al final, siempre lo que nos une es la moneda, y es aquello que creo que han estado defendiendo y que creo que quieren preservar para no caer como bloque. Porque ahora, ¿qué rescate nos espera, Enrique? Durísimo. Oh, uy, lo del rescate. Más duro que el de Irlanda. Más duro que el de Irlanda. El de Irlanda no fue tan duro. El de Irlanda no. Al final Irlanda logró imponer malamente, o sea, el tipo de Irlanda, el respeto a ser un paraíso fiscal. Y entonces atraer pues ahí a Google, a todos estos que no pagan impuestos y todo eso. Lo cual desbarató totalmente la posibilidad de tener un euro fuerte para empezar, y sobre todo de tener una política fiscal un poco armonizada en Europa. Entonces, no, pero claro, tampoco el agujero que vamos a tener es muy superior al que tuvo Irlanda en aquel momento, y además aquellos eran rescates financieros. Desgraciadamente para España también, yo defendía, no sé qué título de gloria para el señor Rajoy y todo eso, pues que lo limitamos y tal, solo fue financiero y tal. Pues yo creo que nos hubiera venido muy bien un rescate de verdad y quienes hubieran puesto las pilas en aquel momento. Lo van a tener que hacer ahora. Yo no me espero a que sea tan despiadado socialmente como lo fue con Grecia, porque han aprendido y ven que no. Es decir, ayudas para mantener una mínima cohesión social, para luchar contra la gran pobreza y estas cosas no creo que nos falten, pero evidentemente van a tener que poner orden en todo el gasto superfluo. Entonces, lo que se dice desconfianza, que no está tan... Hombre, yo entiendo lo que dice el contertulio de Vox, porque es verdad, y muchas veces lo he hablado con Rocío, que mi visión y la visión de los federalistas europeos de Europa y la de Vox es radicalmente distinta. Entonces, en ese sentido, y las dos son igual de legítimas. Por eso yo he dicho, es mala noticia para... Pero bueno. Ahora, desconfianza hacia España, de confianza hacia España, y por eso no les venía mal tener ahí a Nadia Calviño, precisamente para orientar mejor el rescate. De España es que España es un Estado y una nación virtual. Es decir, eso sí está. No es solo que tenga aquí a estos frikis preuniversitarios totalitarios, no, que eso ya es la guinda. Pero es que muchas veces España, y lo hablé con comisarios, no saben a quién dirigirse, porque te viene, la señora Montero lo ha dicho, lo está publicado, no, si es que... Si yo ya quisiera reducir el déficit, pero no es cosa mía, es cosa de las autonomías. Oiga, si estoy un poco seria. Usted es mi contertulio. Está en los tratados que quien responde es usted, ponga orden en su casa. No, pues no había manera. La aplicación de los fondos Juncker, el famoso plan Juncker de 2000, pues en España tampoco había manera porque no se sabía dónde... Después nadie controla lo que hace la autonomía. Entonces eso sí que genera una gran desconfianza. Lo que pasa es que eso vigilada por quien manda al final, porque quien manda sí son los 4 grandes países, ¿no? Incluso los 2, Francia y Alemania, pues hubiera estado bien que hubiera estado ahí Nadia Calviño, porque le hubieran orientado hacia ahí, incluso en el Eurogrupo, ¿no? Hacia, bueno, lo primero que hay que hacer, usted resuelva, porque es que, lo que decía, ha sido una catástrofe desde la época de Manolo Marín, que yo lo viví, ha sido una catástrofe la penetración de los españoles en los puestos, pero ya sea el Parlamento, ya sea tal y cual. Y a pesar de todo, se encuentran magníficos funcionarios españoles, mi amiga María José Martínez y tal,
que son los que han hecho su labor desde que entraron. Es decir, que han hecho su carrera. Los nombramientos políticos han sido toda una catástrofe, a veces, no quiero nombrar al pecador, haciendo un ridículo espantoso como yéndose un buen día, ni más ni menos que un director yéndose un buen día porque no aguantaba el que no sabía idiomas. Vamos, es una cosa terrible. Pero, por ejemplo, cuando hay que nombrar un director general, oiga, no se trata de nombrar uno español, es que le toca un vasco. Y va usted a encontrar un vasco, o le toca un catalán, que es uno de los que acaban de salir por jubilación. O sea, que es todo un cachondeo. España es una nación virtual y eso en efecto que genera desconfianza, porque claro, no sabes por dónde te va a salir. Y luego Calviño era la que había tenido que defender los presupuestos. Claro, esto supongo que también le ha pesado, ¿no? Este es otro problema de cara al rescate que decía usted, en mi opinión, que es que todavía realmente, ni en España ni en muchas otras naciones del mundo, por no decir casi todas, no sabemos todavía el nivel de devastación. De ahí que se diga, podemos caer el 10,9% y otros dicen el 25%. No sabemos el nivel de devastación porque esto no se ha acabado y porque es difícil hacer proyecciones a futuro cuando un país turístico no puede abrir sus bares, ¿no? Y parece que ahora vuelven a rebrotar y puede haber un reconfinamiento. O sea, eso es terrible. Entonces, como no sabes todavía cuánto vas a tener que pedir, los otros se dejan de rogar. Pero bueno, el nivel de devastación es que, a ver, yo pienso aquí un poco qué podría ocurrir si no llega a producirse ese rescate, ¿no? Si no llega a acometerse. ¿Qué sería peor? Porque es que a mí ya me han dejado esta gente que está en el gobierno, ya es que, vamos, tengo una imagen de ellos que siempre voy a pensar todo lo peor en cuanto a aquello que entren a gestionar. Entonces, no sé qué puede, como diría aquel, no sé qué es peor, lo que tenemos o lo que pueda venir. Y en ese punto, pues yo creo que no vamos a salir perdiendo, quiero confiar en que no va a ser peor que lo que nos podría esperar si se encargan ellos de forma independiente, ¿no?, de reconstruir un poco o de recuperar más bien la economía y el tejido social que existía antes de la pandemia. Y en el tema de Europa, yo es que, lo siento, cada día soy más... todavía no me he comprado el pin de euroescéptico, todavía tengo cierta confianza de que esto puede, pero no, por una serie de cuestiones más, también la materia que yo toco habitualmente, ¿no?, la materia de la inmigración, pues veo cómo están tratando, ¿no?, de frenar esas presiones migratorias del norte de África, zona de Libia y tal, y cada día pues creo menos, ¿no?, en el proyecto Europa y creo menos en que al final pueda ser algo bueno para todos. Bueno, yo siempre rompo una lanza a favor de Europa porque creo que es realmente el container, ¿no?, que lo que nos hace es fuerte como grupo. O sea, en un mundo como este globalizado, con grandes bloques, en que competimos con China, con Estados Unidos, con Rusia, si Europa se parte en pedacitos, pues tiene poco que hacer. Puede luchar un poco más si estando junta. Y de verdad que yo recuerdo en el año 2015, porque soy de esas personas que se leen los programas electorales, que decían que... Sí, de verdad que sí. Eso sí que es masoquismo. Lo hago desde que tenía 16 años y es una mala costumbre. Porque yo me leo los programas electorales y recuerdo que decía, ¿no?, que se iba a generar inflación dentro del programa de Podemos, ¿no?, para poder mejorar la economía. Yo vengo de un país donde se generó, se emitió moneda y se cambió 2 veces de moneda y tuvimos 1.700% de inflación un año, que fue prácticamente igual a la de Alemania tras la Primera Guerra Mundial. O sea, nosotros comprábamos una barra de pan el lunes a 50 céntimos, el martes a 70, el miércoles a 80, el viernes a un sol, que sería ahí, y así iba avanzando toda la semana, ¿no? Entonces, yo que lo he vivido, es que no me lo tienen que contar, lo he vivido. Cuando leí ese programa dije, claro, si estos se ponen a emitir moneda, porque es muy fácil, vamos a generar moneda y darle a todo el mundo dinero y aumentar los sueldos y la economía va a ir muy bien, lo que van a generar es una hiperinflación.
imposible de hacer si estamos en el euro. Imposible de hacer, entonces para eso hay que quedarse en Europa. Para mí, Europa es la barrera de contención de cualquier tentación de estos experimentos económicos que ya se han demostrado que están fallidos, ¿no? Entonces, no sé si por una cuestión de practicidad o por una cuestión de... Hay una historia común que también une a Europa, hay unas raíces judeocristianas muy fuertes. De alguna manera es una sociedad bien avenida, por decirlo. O sea, yo creo que sería peor no estar en Europa. Y luego en nuestro país pues no tenemos una moneda para poder generar esa inflación que dice Jessica. Ya les gustaría pues a los hermanos Garzón, a Pablo Iglesias y demás, pero bueno, tenemos una comisión de reconstrucción que tiene ideitas peculiares, y entonces la comisión de reconstrucción en sus acuerdos cree que una de las medidas necesarias para sacar a Europa de la crisis es crear un índice alternativo al PIB, que va a medir el bienestar social. Enseguida vamos a ver la noticia en la que se cuenta esto, y sirva para hacer, atención, los presupuestos generales del Estado. O sea, los presupuestos ya no se tienen que basar en nuestro PIB, en lo que vamos a ingresar, en lo que vamos a gastar, no. Se tienen que basar, a partir de ahora, en un índice que van a inventar el Partido Socialista y Podemos de bienestar social. Esto del bienestar social, bueno, pues no sé, preguntarán a sus afines. Eso está en el borde este. Sí, sí, sí. Menos mal que no me lo he leído, vamos. No va a servir para nada. Pues, vale. Bueno, para hacer unos presupuestos más ficticios que los de ahora. Si ahora coge Montero y se inventa cuál va a ser el crecimiento, que es el que a ella le parece bien, y luego tiene que ir a defenderlo Nadia Calviño, bueno, pues no sé, podemos decir que nuestro bienestar social es del 100%. Ahí es donde interviene lo que ha dicho mi amiga contertulia, es decir, no puede presentar cualquier presupuesto, porque depende de lo que le van a dar de ahí arriba y no le van a aceptar cualquier presupuesto. Bueno, esto está inventado, ¿eh? Es decir, existe un país que ya tiene, creo que lo llama el índice de felicidad, y es Bután. Entonces, y bueno, si estos quieren convertir a eso, pues supongo que, claro, el sultán de Bután, que es una de las personas más ricas del mundo, se trasladaría de Galapagar al Palacio Real, o se haría construir la granja de nuevo, en fin, y tal, y hubiera una gran felicidad en el pueblo. No, esto, bueno, es que majaderías, la pena es que el PSOE firme esas tonterías. Yo he pensado que ibas a decir Venezuela, cuando has dicho que ya existía un país. Venezuela es un país donde, hablando de la inflación, yo creo que en este momento entras en la tienda y tienes que darte prisa en comprar el pan porque detrás de ti viene uno con el sticker ya marcando el nuevo precio y cuando sales de la tienda ya vale el doble. Es terrible. Exacto. Pero si retomamos un poquito, si me permite, esto es que como me parece una tal majadería, pero además ignorándolo. Pero en fin, retomando un poquito lo que se ha dicho antes, por supuesto que yo creo que fuera de Europa lo pasaríamos infinitamente peor. Además, ahí está Albania, por ejemplo, ¿no? O sea, y necesitamos olímpicamente el apoyo de Europa por la sencilla razón de que estamos en una moneda común y no lo van a hacer gratis et amore, pero a ellos les interesa que la moneda común se mantenga, y para eso saben que tienen que dar mucho dinero a Italia, más que a nosotros, porque están con un déficit, con una deuda terrible, y después a nosotros. Yo creo que sí, pero, y ahí es donde se encuentra mi diferencia a lo mejor con el compañero de Vox. Europa, la Europa en que yo sueño, por la que he luchado desde que era pequeñito, los Estados Unidos de Europa, es más que una... o sea, el irlandés lo que quiere es reducirlo a una cuestión económica, por ejemplo, por simplificar mucho, ¿eh? Y Europa nace, y por eso hay un Tribunal de Justicia Europeo y un Parlamento Europeo, nace como siendo un colectivo político-social con más cosas que la economía. Valores, digamos, los valores que son los de la Ilustración, ¿no? Pero también compartir el nivel de justicia, compartir el nivel de solidaridad en el mundo, en fin, este tipo de cosas. Y desde luego compartir una cierta cohesión social, que no se olvide que eso está desde el principio, cosa por ejemplo en Estados Unidos ni se plantearía. Y entonces, bueno, pues hay naciones que no creen en eso y que creen que bastaría ir con lo social, pero sí quiero decir una cosa, en estos momentos y tal como están las cosas, yo creo que es
Europa la que va a poner en vereda las, ¿cómo diríamos?, las veleidades proinmigratorias que se leen aquí, que son tan gilitontas como esas, ¿no? Europa ha aprendido mucho desde aquel patinazo de Merkel y ahora tiene unos textos, bueno, es muy sencillo, es decir, devolución en masa y bloqueo de fronteras. Eso lo vamos a abordar enseguida. Vale. Solo quería decir que también Europa en este momento ha metido la pata, en este momento puede ayudarnos en el tema de racionalizar el tema de la inmigración. Y hay otro asunto, otra noticia que llega de Europa y a la que prácticamente no hemos prestado atención en España esta semana. Tú sí has escrito sobre esto en El Mundo Financiero y es el nombramiento del nuevo primer ministro francés, que es pronacionalista catalán, una cosa curiosa, ¿no? Sí. ¿Quieres que lo comente? Sí, por favor. Hombre, es una cosa a tener en cuenta. Es que, claro, España también es uno de los pocos países que parece no tener ministro de Asuntos Exteriores, y eso siempre te crea una desventaja en las relaciones internacionales, ¿no? Entonces, este señor Jean Castex, que no ha nacido en Cataluña, nace en el Gers, que está en una ciudad muy taurina, que es Vic-Fezensac, pero sí es catalán, porque se desplaza a partir de cierto momento a una ciudad catalana, y no cualquier ciudad catalana, una ciudad mítica en lo que es la cultura catalana. Que la cultura catalana, por supuesto, es mucho más que las 4 provincias españolas, ¿no? Se va a Prat, que en español es Prada del Conflent, o en catalán, Prada del Conflent, ¿no? Y es alcalde, y lleva alcalde 10 años. Por lo cual, este señor habla catalán, y muy bien. Aprovecho para decir que el catalán, como otras 15 lenguas, se hablan en Francia también, y que el catalán, contrariamente a lo que se dijo aquí en una reunión hace poco, sí recibe ayudas públicas, como el vascuence, como el bretón, como el corso, etc. Se estudia, por ejemplo, en esas regiones como una lengua, un patrimonio de Francia, etc. Eso no tiene nada que ver con que hay una lengua oficial, que es lo que permite realmente crear una comunidad política ágil y democrática, que es el francés, ¿no? Bueno, pues este hombre, además de eso, quisiera yo creer que por razones meramente tácticas, electoralistas, además de eso de hablar catalán y de mostrarse absolutamente amante de la magnífica cultura catalana, Salvador Espriu, en Prada estuvo el del canto de los Uxells, Pau Casal, y adora a Pau Casal, como yo, por cierto, etcétera, ¿no? Además de eso, sí en un momento dado, no sé si se apuntó a los cuadros franceses en la Cataluña francesa que reclamaron o protestaron por la opresión política y la represión contra presos políticos y tal. Eso ya, para un primer ministro, yo espero que ahora no lo diría, es una ofensa a la democracia española, es una ofensa. Entonces, si esto lo metemos con el hecho de que Macron no vio con malos ojos la concentración que se hace en Perpiñán, donde están el alcalde de Perpiñán y alcaldes de la localidad con su bandera de Francia y tal, pero reciben a Torra, a Puigdemont, a todo esto, y bueno, una especie de aquelarre en pro del separatismo y del secesionismo en España. Si eso lo unimos que él se dejó hacer porque intervino su hombre en Cataluña, de Macron, un tal Gros, como dicen en Francia, me da mala espina. Si además añadimos que, de una manera un poco enrevesada, el Tribunal Supremo francés acaba de soltar al amigo Ternera, Josu Ternera, ¿verdad? Es verdad que en España fue presidente de la Comisión de Derechos Humanos, o sea, que aquí nos los tenemos que hacer mirar. Pero bueno, curiosamente, teniendo causas pendientes en Francia, además muy graves, bueno, pues no hay que olvidarse que hombre, todo el mundo tiene su corazoncito, y que si en algún momento se produjera el descuartizamiento final de España,
hombre, lo que siempre ha considerado la política exterior francesa, antes de la Unión Europea y todo eso, evidentemente estos dos enclaves no podrían sobrevivir más que siendo una especie de protectorado francés, claro, que es el que les proporcionaría una cierta protección contra los españoles. Y bueno, pues ya lo hizo Luis XIV y se llevó la mitad de Cataluña, o sea que no... Quiero esto decir que hay que hilar muy fino en política internacional y, hombre, yo no le iría tanto como a pedir al señor Castex que retirara sus palabras, porque mejor hacerlo olvidar y esperar que no las diga como primer ministro de Francia, pero yo, si fuera la diplomacia española, sí que iría, vamos, incluso a nivel de jefe de Estado, yo iría, que habla perfectamente don Felipe VI el francés, yo iría a ver a Macron, yo iría a ver discretamente a Castex y decirle, bueno, en esto muy pocas bromas, que no somos tontos, que conocemos la historia, los intereses de cada cual, entonces si jugamos a Europa, jugamos a una unión de estados libres, democráticos y tal. No vaya a fastidiarme ahora con el separatismo, como hiciste bajo el franquismo, porque una gran parte del éxito de ETA se debe a la, ¿cómo diríamos?, a la no intervención de Francia. Eso, ¿no? Eso es lo que escribía, ¿no? Entonces, claro, para los que tenemos la conciencia de que el peor cáncer que tiene España ahora mismo es el separatismo de base racista, tanto en Vascongadas como en Hispano-Cataluña, hombre, el nombramiento de Jean Castex, que tiene muchas otras ventajas, debe ser vigilado y creo que debe de haber algunas notas diplomáticas. ¿Se habían enterado ustedes de esta tendencia de cercanía al nacionalismo catalán del nuevo primer ministro francés? Yo me imagino que no, que este tipo de cosas solamente se las contamos en el Toro Televisión, por eso necesitamos que nos apoyen. Una manera buenísima de apoyarnos. No muchos te leen, pero en las teles no se comenta mucho. Por supuesto, nada, no se ha dicho nada. ¿Verdad? Nada. Yo cuando leí lo que tú me enviaste dije, pero esto cómo puede ser que no lo esté diciendo nadie. Sí. Pues en esas estamos, ese es el papel que están haciendo algunos medios. Digo que una buena manera, y además nos viene perfectamente con esto que comentábamos de este señor que considera, en fin, que la democracia española pues tiene presos políticos, manda narices. Nos pueden pedir el lote España en el corazón. ¿Cómo? Pues a través de esas tres formas que están viendo en sus pantallas. Si nos lo solicitan, lo que les va a llegar a sus domicilios es el llavero con nuestros colores nacionales. La cartera, también muy fácil de usar, para hombre, para mujer, no pesa, es fina, para llevar en el bolsillo o en el bolso. La corbata, modelo Julio Ariza. Y el libro de José María Pemán, La historia de España, contada con sencillez, que además para conocer nuestra historia ha sido una manera fácil, sencilla, rápida. Es que nos viene fenomenal. Y saben que ahora les enviamos también la bandera de España preparada para colgar en sus balcones. Nos tienen que llamar para conseguirlo al 916162464, escribirnos si lo prefieren a club@eltorotv.eu o entrar en nuestra web clubdeamigos.eltorotv.com. Pausa brevísima y a la vuelta hablamos de violencia de género, de ley de violencia de género más bien, de inmigración y también de eso que comentaba Enrique, ese nacionalismo, en este caso el vasco, y cómo hay un partido que no puede hacer su campaña con libertad hasta ahora. Ya estamos de vuelta. Hablamos de un asunto que creo que va a resultar muy interesante para nuestros espectadores. Saben que esta semana se producía en Manacor la muerte de un hombre que recibió 4 cuchilladas por parte de su mujer, una mujer de 31 años, él tenía 33 y fue apuñalado delante de sus 3 hijos durante una discusión en el domicilio familiar. La víctima, que se llamaba Óscar Armando Méndez, recibió, como decimos, 4 puñaladas por detrás, en la espalda, murió desangrado en el rellano de su edificio. Además presentaba heridas en las manos por haber intentado defenderse de la agresión. La Policía Nacional tiene todavía abierta la investigación para aclarar los detalles. La mujer, eso sí, al ser detenida, alegó defensa propia. Hace un año aproximadamente había puesto y después retirado una denuncia por malos tratos, así que el caso
fue archivado. ¿Por qué les cuento esto? Bueno, pues porque aunque esta noticia ha salido en algunos medios, no recibe, ustedes se habrán dado cuenta, ni mucho menos el tratamiento que reciben las muertes de las mujeres a manos de sus parejas o exparejas, empezando por nuestra clase política, que no se ha referido a este asunto cuando incluso en los últimos meses miembros del Gobierno han tenido que decir, después de afirmar que asesinatos eran por violencia machista, que no lo eran, se habían producido incluso infartos, muertes naturales, en algunos casos. Disculpas no han pedido por esas afirmaciones y por esto ni siquiera se han pronunciado. Y quiero saludar, que creo que ya nos escucha, a José Antonio Pallero, un español gallego, que nos habla desde Bélgica, si no me equivoco. José Antonio, ¿verdad? Hola, ¿qué hay? Buenos días, María. Sí, estoy ahora mismo en la zona del Bosque de las Ardenas, en Bélgica. Pues aquí estoy exiliado, desgraciadamente. Tú has escrito, José Antonio, Cárcel y exilio. Enseguida van a ver los espectadores un vídeo, que es el que a mí me llega, de Papá Maravilla, la verdad muy bonito, que hace que me pique la curiosidad y entonces empiezo a indagar y al conocer tu caso pues me quedo de piedra porque es terrorífico. José Antonio, si lo podemos contar rápido para los espectadores, tu pesadilla comienza hace ya 5 años, ¿no? Tú, como dices en el vídeo, pues quieres estar con tus hijos, no puedes verlos, no puedes darles cariño, no puedes educarlos y eso te frustra, efectivamente. Y bueno, la manera que has encontrado de canalizar esta situación terrible que tú estás viviendo es a través de la escritura, de Cárcel y exilio, precisamente, ¿verdad? Sí, bueno, la escritura para mí ha sido pues un catalizador para poder superar todo esto y dar a conocer mi caso. Es también mi manera de poder contarles a mis hijos en un futuro, cuando sean mayores, la historia que he vivido. Como decía, sí, comienza cuando yo pido la custodia compartida en un divorcio. No había ni una denuncia de violencia de género, no había absolutamente nada. Pero, bueno, pues cuando ve que yo pongo una demanda de custodia compartida, ella utilizó el comodín que le brinda esta ley integral de violencia de género, que es denunciarme por maltrato psicológico y nada, fui condenado. Fui condenado, aunque bueno, hubo un juicio en el Juzgado Penal número 6 de La Coruña que tuvo muchísimas irregularidades e incluso la intervención de una policía con carné profesional 88733 que mintió hasta en 3 ocasiones en su testimonio. Por cierto, de casi 4 años de investigación y su testimonio duró solo 3 minutos. O sea, fue lamentable, fue patético. No dejaron los jueces, el juez Ruano, que testificara ninguno de los psicólogos del juzgado, que tenían informes que todos me eran favorables. Bueno, vivo una pesadilla, he perdido todo, todo. He perdido a mis hijos, he perdido mi patria, no puedo pisarla, he perdido mi trabajo, he perdido mi casa y bueno, pues vivo con la protección internacional que me da el Reino de Bélgica. Así estoy. ¿Cuánto hace que no ves a tus hijos, José Antonio? Pues no lo veo desde el 25 de septiembre del 2018, ¿vale? Que lo veía dentro de una terapia psicológica en la que un psicólogo, Javier Aznar, que era del juzgado, hizo 4 o 5 informes en los que todo era positivo, incluso se le daba tirones de orejas a la madre porque no los llevaba a la terapia de vez en cuando, casualmente tenían fiebre cuando tenían que ir a la terapia. Bueno, pues yo pedí que este psicólogo fuera a declarar, a practicar la prueba, que se dice en términos jurídicos, a que le preguntaran sobre esos informes, pero el juez Ruano del Penal 6, insisto, no permitió que fueran ni este psicólogo ni otros 4 más. O sea, lamentablemente no hay nadie que lo entienda esto. Y además tú te llegaste a encontrar, tú eres profesor, con lo cual en un momento dado te encontraste, mientras se realizaba toda la investigación, con que podías estar en contacto diariamente con 20 y tantos niños, que eran tus alumnos. Desde el colegio también organizaron acciones para apoyarte, pero a tus propios hijos no los podías ver. Bueno, es que es más surrealista que todo eso. Yo era tutor, es verdad, de una clase, pero es que yo era el jefe de estudios en el Colegio Mosteirón de Sada, en el colegio público. Es decir, que yo era el responsable de la convivencia de casi 300 alumnos, ¿vale? De entre 3
y 12 años. Yo era el responsable e incluso la inspección educativa me propuso para ser presidente de un tribunal de oposiciones, que lo fui, ya en todo este proceso, dentro de este proceso. O sea, por un lado el Estado, la Xunta de Galicia, delegaba en mí la educación de los hijos de los demás, pero por otro lado el Estado, el Juzgado Penal 6, me impedía ver a mis hijos con normalidad, me tenían un punto de encuentro, los tenía ellos en un punto de encuentro. Bueno, todo lamentable. ¿Y llegaste a pasar? Una gran irregularidad del juicio es que, como todos sabemos, los testigos deben entrar de uno en uno, ¿vale? Excepto si son peritos. Bueno, pues la juez, que se le hacía muy tarde aquel día, y estuvimos desde las 9 de la mañana hasta casi las 8 de la tarde, al final hizo que entraran los 4 técnicos del punto de encuentro a la vez, sin preguntarles el nombre, sin preguntarles el DNI, qué profesión, nada, todo muy rápido. Oiga, ¿ustedes son los técnicos del punto de encuentro? Entiendo que sí. Pues venga, vamos a hacer el interrogatorio a los 4 a la vez. Esto es las palabras de la juez Paloma Míguez, una juez muy joven que todavía no había tomado posesión de su puesto definitivo, que lo tomó después en Gerona. Pues esta fue la realidad, un juicio lleno de irregularidades. Yo las he denunciado por activa y por pasiva en medios de comunicación, os agradezco muchísimo que me deis voz y, pues bueno, ahí estoy, en un limbo judicial a la espera de que mi situación sea revisada por el Tribunal Constitucional y por el Tribunal Supremo. Estoy ahí esperando. José Antonio, no he podido leer todavía Cárcel y Exilio, nos ha llegado esta misma semana, pero me gustaría, una vez que lo pueda abordar, que trataré de hacerlo este fin de semana, volver a charlar contigo, a ver qué se puede hacer por dar al menos visibilidad a tu caso, si te parece bien. Bueno, pues María, pues me parecería excepcional. Ya sé que es imposible que lo hayas podido leer porque lleva 2 días en el mercado y solo está en Amazon, ¿vale? Entonces, hay algo de lo que me siento muy orgulloso. Yo lo he metido en la categoría estudios de género, ¿vale? Porque quiero combatir a todo este sistema cultural que nos han montado, todo este relato. Y ahí está, lleva 2 días entre los 20 libros más vendidos en estudios de género, pues codeándose con todos los libros feministas y con todo el feminacismo de este país. Ahí estoy con Virginia Woolf, con Simone de Beauvoir, y ahí está el libro de Papá Maravilla, peleándose y luchando donde se tiene que luchar, con las palabras y con el relato, confrontando relatos. José Antonio, muchísimo ánimo, muchas gracias y charlamos en próximos días. Pues muchísimas gracias a ti por darme voz, María, y nada, gracias a tu audiencia también por escucharme. Feliz fin de semana. Igualmente. Bueno, el asunto de la ley de violencia de género que causa situaciones terribles, especialmente para los niños en nuestro país. La semana que viene vamos a volver a abordar este asunto y también tenemos que hablar de inmigración. Les contábamos este jueves cómo Podemos ha pedido regularizar a casi 3 millones de personas que estaban residiendo en nuestro país antes del 14 de marzo, día en que se anuncia el estado de alarma. Recordamos la cronología de la presentación de ese proyecto de ley de Podemos en el Congreso. La formación de Pablo Iglesias ha solicitado que el Gobierno, que comparte con el Partido Socialista, realice una regularización extraordinaria de todos aquellos inmigrantes que, independientemente de su situación administrativa, se encontraban en el suelo español el 14 de marzo, día en que se decretó el estado de alarma. Concretamente, la iniciativa pide reconocer a los héroes del COVID-19 como compatriotas y poner fin a la irregularidad de las personas migrantes que han vivido la epidemia con nosotros. Discurso similar al que utilizó Pablo Echenique para anunciar en el Congreso esta iniciativa legislativa. Es por eso que desde Unidas Podemos, en Comú Podem, Galicia en Común, pensamos que es decente, pensamos que es justo y pensamos que es patriótico reconocer a todos esos héroes, a todos y a todas, esos héroes como compatriotas y que puedan acceder por ello a la nacionalidad española de manera extraordinaria. En la propuesta se solicita además la nacionalidad española por carta de naturaleza para todos aquellos extranjeros que durante la pandemia hayan desempeñado labores esenciales, lo que se traduce en una nacionalidad cuasi automática para todos los inmigrantes regulares, irregulares y solicitantes de asilo residentes en España antes de la segunda quincena del mes de marzo. Todos ellos pasarían a ser españoles de pleno derecho, relegando los requisitos generales del Código Civil. El fundamento, el mismo Código Civil, porque el artículo 21.1 del mismo establece una modalidad excepcional de adquisición de la nacionalidad,
denominada nacionalidad por carta de naturaleza. La nacionalidad española se adquiere por carta de naturaleza otorgada discrecionalmente mediante Real Decreto, cuando en el interesado concurran circunstancias excepcionales. Y las circunstancias excepcionales del interesado se extienden en esta propuesta a la totalidad de los inmigrantes. Héroes de la COVID, así se llama la iniciativa y se está empezando a desgastar la palabra héroe. Pero héroes a los que no se les garantiza nada más que la nacionalidad con los derechos y obligaciones que ello conlleva, entre los que por supuesto se encuentran las cargas económicas. Porque la iniciativa del garante de la justicia social Partido Podemos explica en sus líneas que la irregularidad nos cuesta dinero. El paso de una persona de una situación irregular a una regular no solo permite a dicha persona incorporarse al mercado laboral con todas las garantías y derechos, y es, como se ha dicho, una cuestión de derechos humanos y justicia social. Además, supone incrementar los ingresos del Estado por IRPF y cotizaciones de la Seguridad Social o de desempleo. Vamos, que la formación morada ha vuelto a aprovechar la crisis del coronavirus para ejecutar sus propios intereses, porque esta propuesta supondría la concesión de la nacionalidad a 2,8 millones de inmigrantes, según los cálculos del propio partido. 2,8 millones de nuevos españoles que tendrían un solo partido al que mostrar su gratitud. ¿Cómo? Con el voto. Y quizás se cuestione usted cómo de una propuesta aparentemente inclusiva y necesaria tras el COVID-19 podemos hacer tan simple deducción. Bien sencillo, la realidad es que la formación de izquierda radical lleva abogando por la nacionalización de los inmigrantes desde mucho antes de que se desatara la pandemia. En enero de 2019 Podemos registró en el Congreso una proposición no de ley para que todos los extranjeros residentes en España pudiesen votar en las elecciones. Se trata de una de sus pretensiones históricas que pretendía una reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, pero la razón de peso de sus pretensiones nunca fue la inmigración, sino la LOREG. En esta línea de ampliar su nicho electoral, Podemos también ha venido pidiendo la minoría de edad para votar en los 16 años. Y una vez más, bajo la apariencia de necesidad tras una devastadora pandemia, Podemos busca ampliar su bolsa de votantes. Pausa de 2 minutos y Rubén Pulido nos explica qué pretende Podemos con esta proposición. Ya estamos de vuelta. Rubén, te doy a ti la palabra, que eres experto en este asunto. ¿Qué pretende Podemos con este anuncio, con esta petición? A ver, a mí solo se me ocurre tejer una red clientelar enorme para bueno, cuando llegue el día de las elecciones generales, pues tener ahí un 8% más de votos, ¿no? y lograr más poder en el Congreso. Pero esto es un asunto, la verdad, realmente complejo y muy peligroso, porque esto es una bola de nieve tremenda que comienza por un efecto llamada, yo creo que sin precedentes en la historia de nuestro país. Un balón de oxígeno bastante grande a esas mafias que se dedican al tráfico de la inmigración ilegal y luego comenzamos con un daño económico, porque esto va a suponer también un daño económico tremendo, porque ya hay economistas que están comenzando a estudiar un poco el asunto de la inmigración ilegal y cómo incide en la economía de nuestro país y hasta ahora la contribución neta de la inmigración ilegal es totalmente negativa y todavía no han completado estas investigaciones y apuntan a cifras realmente sorprendentes. Es decir, yo creo que supone ese efecto llamada del que he hablado, algo que no podremos gestionar porque estamos ahora mismo con una presión migratoria que viene desde Argelia, en costas andaluzas y en zona de Levante, que nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no pueden controlar. Hablan de que alrededor del 50% de las embarcaciones que están llegando a costas de Andalucía y zona de Levante no llegan a ser interceptadas porque no dan abasto. Entonces, ahora sí creamos este efecto llamada sin precedentes, resulta también bastante peligroso para la integridad, ¿no? Si deciden abrir, imaginemos que Marruecos abre puertos, porque a Marruecos cuando se producen estos efectos llamadas tan pesados y tan evidentes, abre puertos y comienza el chantaje, con su chantaje a Europa, ¿no? Oye, aquí tengo mucho lío, yo te ayudo a contener estos flujos migratorios, pero
dame 30 millones de euros, dame 50 millones de euros, que tengo que construir una logística que me permita contener estos flujos migratorios, logística que cada día... nunca se construye. Se construye, ¿no? Sí. Pero que cada día es más bestial y no sabemos con qué fines puede llegar a utilizarla. Y lo mismo puede suceder con Argelia, cuando se ponga a pedir dinero, porque se va a poner a pedir dinero ya, porque la presión migratoria de Argelia sobre costas andaluzas y zona de Levante cada vez es mayor. Pese al estado de alarma han llegado más de 2.500 inmigrantes desde el 14, desde que se decretó el estado de alarma. Registrados por el Ministerio de Interior. Ya hablaba antes de embarcaciones no interceptadas. Y eso, aparte de crear todo esto, ¿no?, pues también puede alimentar ese chantaje de muchos países del norte de África, zona de Libia, Turquía. Ya hemos visto Turquía cómo presionó a Grecia y cómo trató de buscar esos fondos europeos que pedía una y otra vez. Es decir, es una bola de nieve que comienza con una regularización que cualquier votante de Podemos puede ver totalmente inofensiva, pero lo que hay detrás es una locura. Bueno, y la propuesta es un engaño, porque pide regularizar a todos los héroes, pero es que todas las personas que estábamos en el país por el hecho de existir hemos sido héroes. No, sí, ¿no? Y como decía antes cuando estábamos en publicidad, es que son esas pequeñas coletillas que van añadiendo en las normas, ¿no? Y esas pequeñas coletillas son las que al final se vuelven en nuestra contra, porque estas personas que entran en España, no lo olvidemos, de forma ilegal, al final se encuentran con una serie de ventajas que se les están negando a muchos nacionales. Es decir, esas coletillas, por ejemplo, que tiene el ingreso mínimo vital en el punto 7.2, ¿no?, que aquellas personas que sean víctimas de la trata de seres humanos y que los agentes sociales puedan acreditarlo, pero también añade esa coletilla de otras entidades que se acrediten con posterioridad. La trata de seres humanos con la inmigración ilegal tiene una serie de características compartidas. Si al final se decide recaer esa responsabilidad en una ONG, en Cruz Roja, en una de las diferentes asociaciones que hay ahora mismo gestionando todos los inmigrantes ilegales que llegan a nuestro país, a ver, me cuesta mucho creer que una persona que llega en patera a Almería, que llega en patera a Cartagena o a cualquier punto de las costas, me cuesta mucho creer que una ONG o Cruz Roja no entienda que está siendo víctima de la trata de seres humanos, porque al final muchos son incluso engañados por estas mafias. Entonces ahí ya tienen la llave, ¿no?, para ser víctimas de la trata de seres humanos. Ya se han visto disputas en Argelia entre traficantes e inmigrantes que habían hecho pagos por adelantados y muchos habían sido engañados, les pedían más dinero. Ya están siendo víctimas de la trata de seres humanos, ya entra en juego ahí esa serie de características compartidas, ¿no? Y obviamente pues con esa acreditación pues pueden acceder a un ingreso mínimo vital que la verdad que algunas familias me están comentando que simplemente por haber percibido una cuantía durante un tiempo, por muy pequeña que fuese en el pasado, pues ya no tienen acceso a ese ingreso mínimo vital que muchas de estas personas que están llegando a nuestro país de forma ilegal, aunque lo nieguen reiteradamente por parte de la izquierda, sí van a tener acceso y ellos lo saben. Y esas mafias que los traen aquí en muchas ocasiones son las que los asesoran y las que le dicen los pasos a seguir. Yo estuve hace 3 semanas en Palos de la Frontera, en Huelva. Allí la verdad que hay un asentamiento de inmigrantes ilegales bastante grueso por el tema de la recogida de la fresa y demás. Y estas personas colapsaron los servicios públicos de la ciudad, de la localidad de Palos de la Frontera. El ayuntamiento, había unas colas enormes, hubo colas durante 2 días de 100, 200 personas, porque estaban tratando de tramitar el empadronamiento. Ellos viven en un asentamiento, pero ya la ley no le permite poder empadronarse en ese asentamiento, demostrando que están aquí de forma temporal, haciendo la recogida de fresas o la campaña de turno. Y cuando yo pregunté a muchos de los que había allí, ellos me dijeron que habían sido muchas de las personas que le habían facilitado la llegada a nuestro país los que le habían dicho: oye, empieza solicitando el empadronamiento, luego tendrás una residencia continuada
en España y ya tendrás todas las facilidades para acceder al ingreso mínimo vital. Es decir, ellos se saben todos estos recónditos por los cuales lograrán acceder a estos subsidios mucho antes que muchas personas que llevan en España, la verdad, que por una serie de cuestiones, pues ahora mismo se ven en el paro y con familias y no pueden tener acceso con tanta facilidad o no conocen todas estas pequeñas normas que a lo mejor le pueden permitir acceder al mismo. Por desconocimiento en muchas ocasiones se retraen de solicitar ciertas... Y además hay dos cuestiones. La primera, que si tú estás en situación irregular, ¿cómo demuestras que estabas aquí antes del 14 de marzo? A todo el que lo diga le tendrán que conceder, ¿no? Claro, pero es también por la temporalidad, por el tema, cuando son contratados por estas empresas de recogida de fresas y demás, toda esa documentación es la que aportan ellos. Ojo, me encontré también con una situación bastante llamativa de un inmigrante nigeriano, eso está grabado, lo compartí, hice un pequeño reportaje que compartí en mi cuenta de Twitter, que me decía que él llevaba 9 años, él estaba en el mundo de la hostelería. Decía que le llevaba 9 años trabajando en España de forma continuada en el sector de la hostelería y que no veía con buenos ojos que estuviese ocurriendo aquello, ¿no? Que estuviesen en aquella... Esa era la otra gran cuestión que yo te iba a mencionar, y es la injusticia para las personas que han hecho las cosas de manera regular. Así es. Él me decía, yo se lo cuento a ellos y cargan contra mí. No les parece bien lo que estoy diciendo. Y lo decía así textualmente. Decía, cuando hay trabajo, y cuando no hay trabajo, pues vuelvo a mi país, apoyo a mi familia y luego cuando hay trabajo, pues vuelvo a España. La inmigración no podemos normalizar la inmigración ilegal. La inmigración tiene que estar siempre supeditada al interés económico, social y cultural del país que acoge. Inmigración cualificada, que cree empleo, inmigración que aporte a la economía de nuestro país. Todo esto que estamos viviendo en estos últimos años, desde 2018, que ha aumentado la presión inmigratoria sobre España de forma exponencial, toda esta inmigración que está, la contribución neta, como he dicho antes, es totalmente negativa. Es algo que ya se ha demostrado, ojo, en Francia, y que por eso se han puesto aquí algunos economistas a examinar, ¿no?, el impacto económico que puede tener esa inmigración ilegal. Entonces, por lo que aboga Podemos, casi 3 millones, una regularización de casi 3 millones de inmigrantes que están en España de forma irregular, pues es una auténtica locura, y espero que no llegue a cometerse, que por algún lado impere el sentido común, aunque es complicado, ¿no? Pero yo creo que con barbaridades así, yo creo que incluso el Partido Socialista puede darle un toque a Pablo Iglesias en este sentido, porque al final estos votantes van a ser votantes, estos inmigrantes van a ser votantes agradecidos de las confluencias de Podemos, ¿no? Ahí pierde su peso el Partido Socialista, por mucho también que impere por esta inmigración ilegal, pero con la boca un poco más pequeña que Pablo Iglesias, quizás. Yeah. Rubén, pues te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Tenemos que despedirle porque tiene que coger el AVE para volverse a Sevilla, que no queremos que lo pierda. Así que, Rubén, muchas gracias. Nada, gracias a vosotros. Desde luego. Aunque va a pasar calor, pero mucha, Sevilla siempre es una suerte ir a Sevilla. Gracias, Rubén, buen viaje. Y seguimos en contacto en próximas semanas porque me parece que el tema todavía va a dar de sí. De hecho, os doy la palabra porque supongo que querréis aportar algo en este sentido. Tú mencionabas, Enrique, antes que este plan es contrario al borrador que había elaborado Marlaska hacia octubre del pasado año, creo recordar, adoptando de alguna manera las nuevas resoluciones de la Unión Europea, que, como tú decías, avala las devoluciones en caliente. Este plan, voy a ser muy breve porque yo creo que mucho más interesante, vengo a escucharla, y cualificado que yo estará, perdón el nombre, a ver qué. Doña Jessica, exactamente. Pero primero, te quiero decir dos cosas. Nacionalizar no es lo mismo que regularizar. Y dicho esto, las dos cosas son un disparate. Y entonces, lo único que voy a decir, es decir, en este momento estoy convencido que Europa no lo permitiría. No lo permitiría. Es decir, esta barbaridad que va en contra de
toda la estrategia europea de frenar esa inmigración. Se ha citado aquí cómo se ha dado dinero a Turquía, cómo se da dinero a Marruecos, y de no traer a Europa, y menos por un Estado débil, ¿verdad?, el problema de la invasión masiva de la Europa. Eso yo creo que no lo pueden permitir, y además sería un desastre para España. Voy a decir una cosa, no hay antecedente histórico que yo sepa, igual José Javier, de una cosa así, ¿no?, de una nación que dice, bueno, pues el 8% de mi población que venga y los convierto en ciudadanos con libre derecho. Yo no conozco eso en la historia hasta los últimos momentos del Imperio Romano, que cuando el limes deja entrar a los bárbaros y los ciudadaniza como romanos, que ahí sí que hay un enorme volumen, empieza la desaparición del Imperio Romano. O sea, que apréndase también de la historia. Pero en sí, a corto plazo, yo creo que esto es una butada. Por supuesto, no me meto en lo de los héroes. Yo mire usted, es que yo, en fin, o sea, da como grima comentar lo de este pobre hombre, ¿no?, lo del Echenique. Eso no, pero en sí, o sea, el concepto político de ahora 3 millones de pronto los voy a... Así, de pronto, con los problemas que tiene España y los problemas que tiene Europa, es una chaladura, vamos, y lo que sigue siendo incomprensible es cómo hay gente que vota eso y cómo ha sido capaz de poder volver a dormir Pedro Sánchez con semejante aliados. Pero prefiero escuchar a doña Jessica. Bueno, la inmigración, lo primero que tengo que decir, que siempre es como comienzo todas mis intervenciones con respecto a la inmigración, es que España probablemente ha sido uno de los países más generosos con la recepción de inmigrantes, porque España hasta el año 98 tenía un 2% de inmigración, ¿no? Y desde el año 98 hasta el año 2008 vio cómo creció de un 2% a un 12%. Toda la población inmigrante, ¿no? Y no hubo problema. ¿Por qué no hubo problema? Porque España estaba creciendo económicamente. Y el objetivo principal de un inmigrante es trabajar, prosperar, buscar oportunidades. Entonces, ¿qué pasa? Que se absorbía completamente la inmigración. Cada año, por Barajas, que siempre digo es la gran entrada de España, entraba 500.000 de inmigrantes. Y por Las Pateras entraban 5.000 personas. Era 1000 veces más. O sea, la cantidad de gente que entraba por Barajas, procedente en general de Latinoamérica y de Europa del Este, era enorme. Europa del Este generalmente entraba por autobús por la frontera del norte, ¿no? Pero venían todos a trabajar. Procesos de regularización de residentes, no de nacionalizados. Son dos cosas muy distintas. Exactamente. Es el obtener la residencia. Se hicieron masivamente varias veces y se regularizó a 1 millón de personas por proceso. ¿Hubo un efecto llamada? Poco. Pero ¿por qué se regularizaba a 1 millón de personas? Porque estaban trabajando y necesitaban que pagasen impuestos. Por supuesto. Es muy diferente la situación ahora, en que, es verdad, a partir de 2008 comienza la crisis económica y la inmigración se corta, pero a cero. Es decir, hubo un momento que hubo saldo negativo en 2012, porque hubo gente que regresó a sus países. ¿Por qué? Porque no había trabajo. Los inmigrantes no quieren venir a España a vivir de las subvenciones, vienen a trabajar, porque han hipotecado su casa, porque han tenido que comprar un billete, porque tienen que ayudar a sus hijos, porque tienen que ayudar a sus padres, porque tienen que enviar dinero, y lo que quieren es generar dinero. Claro, este escenario se cambia y se truca completamente si tú regularizas a 3 millones de personas para darle un ingreso mínimo vital, porque entonces le cortas el objetivo del inmigrante, que es trabajar. O sea, España y gran parte de Europa necesita la inmigración por el saldo poblacional. España no crece en población si no llega población inmigrante, porque no hay natalidad. Entonces, la única manera que ha crecido España ha sido 47 millones de personas, que se ha batido el récord en 2019 por la llegada de más de 400.000 inmigrantes.
Ya. Y luego está un asunto que es circunstancial, enseguida le doy la palabra a Enrique también, que es el de la pandemia mundial que estamos viviendo. Dice Marlaska que todo aquel que asocie rebrotes a inmigración es que es un racista peligrosísimo, pero es que, Jessica, tú lo has denunciado aquí en numerosas ocasiones, es que por Barajas están entrando personas con coronavirus porque no se están haciendo controles y luego hay un rebrote en Murcia y se muere una persona y nos echamos las manos a la cabeza. Pero es que no estamos controlando nada. No es una cuestión de racismo, es una cuestión de que las autoridades no están tomando las cartas necesarias, las acciones necesarias para controlar el ingreso. Barajas, ayer Sanidad Exterior ha reportado los 2 primeros casos a Madrid de personas infectadas con coronavirus que entraban por Barajas ayer. La Comunidad de Madrid lleva un mes detectando 32 casos en el sistema sanitario. 32 casos que han entrado por Barajas. Entonces, que Sanidad Exterior reporte ayer los 2 primeros casos, casi es... no han dicho la nacionalidad. No han dicho la nacionalidad de los 2 que han llegado ayer. Pero que los detecte ayer porque vieron que tenían temperatura, o sea, por las 3 acciones que toman, que hayan reportado 2 frente a los 32 que se han reportado en el último mes que ha descubierto la propia Comunidad de Madrid, es casi ridículo, porque demuestra la ineficacia. Enrique. No, bueno, sobre la ineficacia del tratamiento de la pandemia es que habría que comprar todo el espasacalpe y rellenarlo. Estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho. No, yo solo quería decir una cuestión que no se puede olvidar, y que yo me alegro muchísimo además, que también yo me alegro mucho de que España ha sido inteligentemente generosa en lo de la inmigración. Hay una cosa también que lo ha facilitado, y me alegro mucho, y creo que tengo el ejemplo a mi derecha, y es que una gran parte de la inmigración es inmigración de América Latina. Eso quiere, o América Hispana, eso quiere decir que es una inmigración absolutamente integrable, absolutamente enriquecedora y no crea conflictos ni desintegración. Es una suerte que tiene España que no tiene, por ejemplo, Francia, porque otro tipo de migración, de religión distinta, de cultura distinta, ahora mismo incluso geopolíticamente de pertenecer a una cultura agresiva contra Occidente y tal, es cuando resulta costosa, cuando no hay manera de integrarla, porque no quiere, no puede, y entonces eso también ha justificado que España se haya beneficiado de la inmigración sin duda alguna, y por eso decía que creo que, vamos, digo, supongo que ahora ya será española. Sí, desde hace muchos años, además eso, o sea, es que pero bueno, además, quiero decir, evidentemente no viene de un continente o tiene de una... Y eso también ha facilitado que España pudiera ser más generoso que otros países, porque otros países, por ejemplo, llega un momento en que Alemania, importando turcos, termina importando un problema. Termina importando guetos, termina importando gente resentida, etcétera, de otra religión, etcétera. Eso también. Y eso hace que la inmigración regular y la inmigración inteligente es un pan bendito de Dios, ¿no? Pero, claro, eso es muy distinto de un señor desesperado que ha ido a una mafia, que viene aquí sin oficio ni beneficio y que lo que hay que hacer básicamente no es integrarlo para trabajar, que es lo que él querría, es atenderlo. De entrada es una asistencia que sale cara y además después somos frontera de Europa, no hay que olvidarse, ¿no? Yo creo que Podemos ha hecho un cálculo electoral fatal. Simplemente, ¿no? Lo ha hecho mal por varias cosas. Primero, por desconocimiento, porque realmente tenemos una ley que después de 3 años de residencia irregular, si no te coge la policía, puedes aplicar a la residencia legal, con lo cual la gente en general espera 3 años. Yo creo que el 99% de la inmigración que existe en España desde los últimos 20 años entró de manera irregular y espera sus años, se regulariza trabajando como puede y luego ya el gran grueso, que es un 35% en Madrid de la inmigración, que es procedente de América Latina, en 2 años puede ser realmente nacionalizada. Con lo cual, el cálculo electoral
le sale mal, porque yo además he estudiado mucho esto, mi tesis doctoral fue sobre esto, los inmigrantes no votan. Los 10 primeros años no votan, porque no les interesa la política. Lo único que les interesa es trabajar, mandar el dinero a su casa, sobrevivir, ir poquito a poquito subiendo. Cuando ya pasan 10 años, 12 años, cuando ya sus hijos han nacido aquí, cuando sus hijos han ido al colegio, cuando se han integrado, cuando tienen un contrato indefinido, cuando se han comprado su casa, dicen, a ver, ya me voy a quedar aquí. Entonces ya me voy a implicar en la cuestión política, porque ya al que elijo es el que va a dictar las próximas normas de mi país, ¿no? Ya es el cambio cultural, es eso, es la integración total. Entonces yo, por ejemplo, he traído unos datos de Madrid. El 72% de los inmigrantes en Madrid trabaja. El 55% tiene contrato indefinido. 55% de la inmigración declarada. Ojo que... pero ojo que aquí estamos hablando de que Madrid puede tener el 20% de inmigración, de las cuales puede tener un porcentaje mucho más alto, porque los que ya están nacionalizados no contamos. O sea, yo no cuento desde hace 18 años en el padrón como extranjera. Yo ya cuento como nacional. Entonces, el tema es que si a una persona se le deja trabajar y hay una situación económica, avanzará. Otra cosa muy distinta es que llegue gente y le des una paga mínima, simplemente por existir. Entonces, ahí es cuando vas a frenar que ese inmigrante se integre, porque no va a buscar trabajo. Ya. Qué interesante, Jessica. Bueno, hablábamos, ahora lo retomamos enseguida, pero es que hablábamos de los rebrotes, hablábamos de que preocupa mucho que en Barajas siga sin existir ningún tipo de control efectivo, más allá de esos 3 controles que, en fin, son firmar un documento diciendo que no tienes coronavirus, que te mire un vigilante y que te tomen la temperatura, que bueno, tomando un paracetamol se soluciona la cosa. Y ahora parece ser que cambia otra vez de criterio la Organización Mundial de la Salud y dice que el coronavirus se transmite por el aire. Cristina Ramos, no vamos a poder ir al final, ya no a viajar a los aeropuertos, a los aviones, ni a las terrazas, ¿no? Muy buenas tardes, María. Pues así es, hay nuevas novedades respecto al uso de las mascarillas, porque este gesto podría desaparecer. Estábamos ya acostumbrados con esta vuelta a la normalidad a quitarnos la mascarilla cada vez que comemos, bebemos algo, como estoy haciendo yo con esta cerveza sin alcohol, y es que parece que la OMS lanza una nueva advertencia. Hace unos días alertaban de ese contagio de coronavirus a través del aire. Hoy sí, los expertos, ya incluso la OMS asegura que efectivamente las partículas, la saliva que soltamos al hablar, al toser, al estornudar, al cantar, incluso alerta la OMS, se podría transmitirse en los espacios tanto cerrados como abiertos, y ya no solo a esa distancia de seguridad que teníamos que mantener de 1,5 metros, sino que podría ir más allá. Es por ello que la OMS advierte de ese uso obligatorio de las mascarillas, esa precaución, porque avisa ya esta norma, estas restricciones. Estos contagios nuevos que podrían producirse, como les decía, por vía aérea, se puede producir tanto en espacios interiores con una mala respiración, bueno, que no fluya bien el aire, con unas malas condiciones, pero también, como les decía, en espacios exteriores, como estamos haciendo en esta terraza. Es por ello que el uso de las mascarillas es obligatorio, se lo contábamos hace unos días en Cataluña, pero ahora Baleares es la segunda comunidad que dice que el uso de las mascarillas es obligatorio siempre. Veremos si el resto de las comunidades se suman también a través de esta, después de conocer esta alerta de la OMS, veremos cuáles son los análisis, las novedades, advertencias que hacen los expertos sanitarios en el resto de las comunidades autónomas. Se lo contaremos en unos días. Muchas gracias, Cristina. Estaremos muy atentos a estos cambios de criterio que se van produciendo, que nos afectan a todos. Yo lo que espero es que no lleguemos a otro confinamiento. Sería una catástrofe. Gracias, María. No sé, llegará un momento que nos tendremos que despedir de nuestros seres queridos, quedarnos todos encerrados en casa y no vernos nunca más, porque sí, realmente, además de que estamos igualando la curva de contagios de marzo. Sí, la verdad es que es bastante preocupante para todos, ¿no? Porque esta nueva resolución de la OMS, o esta nueva directiva de la OMS, pues lo que hace es que restringe más todavía las salidas, las terrazas, la hostelería, y el confinamiento vuelve a tener una sombra sobre España, ¿no?
Jessica, antes de despedirte, vamos a hablar de Madrid y a recomendar algún buen plan a los espectadores. Pues sí, para todos los espectadores, nosotros siempre tratamos de buscar planes al aire libre, sobre todo. Pero bueno, ya con un poco de miedo con esto que ha dicho la OMS, pero recomendamos Abre Madrid, que está en IFEMA, que han abierto un espacio nuevo, completamente al aire libre, para tener conciertos, monólogos, etcétera, para que la gente pueda un poco dispersarse también, ¿no? En Paracuellos de Jarama han abierto un nuevo autocine, que esperamos que la gente pueda ir, porque hay food trucks y puede comer y ver una buena película. Leganés también apuesta por los musicales como We Love Queen, y puede la gente acercarse y disfrutar un poco de la música. Al Mercadillo Chic de las Rosas o los monólogos de autor en Pozuelo invitan a la gente hacia el Madrid del oeste, ¿no? Y creo que se puede dar una vuelta por Alcalá de Henares porque tiene todas sus exposiciones en este momento gratuitas. Y hay una cosa muy curiosa que a mí me ha llamado la atención, que es que el Palacio de la Prensa va a poner un ciclo de cine cutre, de cine de serie B, que le ha llamado cine cutre, serie B. Bueno, tiene a grandes directores como Quentin Tarantino o Robert Rodríguez, pero con aquellas películas mucho más de andar por casa que les gusta hacer con esa estética de serie B, ¿no? Y para todos los madrileños y los que nos quieran venir a visitar de otras regiones, por supuesto, les planteamos estos planes y esperamos que disfruten de un Madrid en verano que siempre lleváis además en portada en Madrid365.es el ranking de universidades madrileñas, que la verdad que hay muchísima oferta universitaria. No invitamos a todos los alumnos que ya hayan dado el examen del EBAU, la antigua selectividad, a que vean este ranking. Es una selección que hemos hecho de las universidades, viendo un poco cuáles son sus puntos fuertes y cómo están posicionadas en los diferentes rankings internacionales, ¿no? Para que puedan elegir mejor ahora que ya han terminado los exámenes de selectividad y ya pronto tendrán sus notas. Y lo último que quiero decir, si me dejas, María, es que inauguramos una sección para este verano de una crónica estival del escritor, abogado y político, bueno, no político, no, perdón, escritor, abogado y poeta Juan Mas, que nos abre sobre la piscina, que se titula La piscina, y nos habla sobre todos los sitios donde podemos ir en verano en Madrid. Muy apetecible. Jessica, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. El viernes que viene ya no te esperamos, ¿no? El viernes que viene voy a tomarme unas pequeñas vacaciones. Muy merecidas. Muy merecidas después de mucho confinamiento, y esperemos que esto pues no vaya más. Y de haber nacido Madrid 365 durante la pandemia, que para muchos madrileños ha sido absolutamente útil tener esa información de cercanía, ¿no? Gracias a vosotros. Exactamente, la verdad ha sido toda una aventura haber nacido durante la pandemia y haber crecido muchísimo gracias a la gente que estaba demandando mucha información y que ha confiado en nosotros. A todos ellos les quiero agradecer el haber entrado en Madrid 365, el haberse apuntado a nuestro newsletter, que ha salido ya por tercera semana consecutiva y que está teniendo muy buena acogida. Y a vosotros, que nos dais un espacio. Durante la próxima semana sí te esperamos en alguna conexión, pero propondremos un plan también el viernes. Sí, a ver, os dejaremos algunos planes para Madrid. Jessica, muchísimas gracias, felices vacaciones, aunque te volveré a despedir la semana que viene cuando charlemos por teléfono. Y les voy a recordar, antes de hacer una pausa, está María Montero ya con nosotros, así que no se pierdan la recta final de la redacción abierta de las mañanas, porque la verdad que al final era todo el escándalo que todos nos imaginábamos. Pueden leer a María ya en Confilegal y ella nos va a contar en unos minutos todos los detalles. Antes les recuerdo que si les ha gustado el programa, si les gusta el trabajo que hacemos diariamente y quieren apoyarnos para que lo podamos seguir haciendo, lo pueden hacer a través de nuestro club de amigos. ¿Cómo? Nos pueden llamar a ese teléfono al 91-616-2464. Perdónenme por insistir, pero con una sola llamada es suficiente. Si no les respondemos en el momento en el que llaman, les devolvemos la llamada a lo largo de hoy o de mañana. Pueden también enviarnos un email, si lo prefieren, a club@eltorotv.eu. club@eltorotv.eu. Es importante que apunten bien esta dirección electrónica porque saben que en los últimos días la hemos cambiado. Esta es la definitiva. O pueden entrar en nuestra página web clubdeamigos.eltorotv.eu
itv.com. Estos si van con prisa es lo más rápido, porque ustedes mismos entran y a través de un formulario generan su alta de manera automática. Y aunque no es una manera para hacerse socio del Club de Amigos, pero aprovecho para recordarles también esa dirección de Instagram, ese perfil que están viendo del Club de Amigos Toro TV, sin ningún punto, sin nada complicado, @Club de Amigos Toro TV. Simplemente poniendo Club de Amigos Toro TV en Instagram nos van a encontrar y pueden acceder a información específica para miembros del Club de Amigos que les va a interesar especialmente. Pausa brevísima y caso Dina. Hasta ahora. Ya estamos de vuelta, recta final de la redacción abierta de las mañanas. Les recordábamos, para dar inicio al caso Dina, a lo que vamos a hablar del caso Dina, las declaraciones históricas de Pablo Iglesias prometiendo que no haría todo lo que hace actualmente. Y hoy pueden leer a María en Confilegal, les leo el titular: los ex responsables del Grupo Z se contradijeron sobre cómo les llegó la tarjeta de Dina Busselham. Si solamente se quedan en el titular se van a perder todo lo que cuenta María en el artículo, que es largo pero muy fácil de leer y que es escandaloso. Es escandaloso, querida María y televidentes, porque por fin destapamos la clave de la tarjeta de Dina Busselham, y es que a través de las declaraciones en la Audiencia Nacional del responsable del Grupo Z, Antonio Asensio, y de su director editorial, Miguel Ángel Liso, ellos declaran que lo que hay en esa tarjeta, aparte de contenidos que luego los analizamos, que vierten los periodistas de Interview, pero están diciendo que había fotos íntimas, pues Pablo Iglesias poniéndose una camisa, incluso fotos ya pues un poco más íntimas de la propia Dina Busselham con poca ropa, incluso con algún semidesnudo. Entonces, claro, esto es un auténtico escándalo, que realmente todo lo que gira en torno a esa tarjeta sean fotos de este calado, y que el Grupo Z interviene inmediatamente, le devuelve el mismo día la tarjeta a Pablo Iglesias. Esto consta las declaraciones en la Audiencia Nacional, a los cuales estos audios nosotros hemos accedido y hemos extraído literalmente lo que están vertiendo cada afectado en estas declaraciones ante el juez García Castellón. Pero es que el escándalo viene porque la tarjeta se la devuelven a Pablo Iglesias el mismo día. Él tarda un año en darle la tarjeta a Dina Busselham cuando él ve que hay unas fotos de un contenido pues totalmente íntimo para una mujer, que no tiene por qué estar circulando por ahí y que no se las devuelve en el acto. Entonces esto yo creo que deja a Pablo Iglesias al pie de los caballos, y que sí podría motivar para que el juez García Castellón eleve este tema al Tribunal Supremo, y el Tribunal Supremo, efectivamente, viendo la actitud que ha tenido Pablo Iglesias con la tarjeta de su ex asesora o expareja sentimental, como también se presupone que podía ser o había sido en algún momento, para que podría efectivamente acabar en calidad de investigado. O sea, todo se resumía en un asunto personal, y a Pablo Iglesias le parece una ideaza para tapar este asunto personal montar una falsa cloaca, dice él, y una trama para involucrar al juez y que vaya haciendo la pieza separada del caso Dina, etcétera, etcétera. Yo no sé cómo pensó que esto le podía salir bien, Enrique, pero de cara a sus votantes sí le salió bien. O sea, que hay que decir, en este momento en el mundo de la política española y europea probablemente no haya nadie más desprestigiado que Pablo Iglesias el Mozo, porque un respeto a Pablo Iglesias, el creador del PSOE. Pero también es verdad que no hay, y eso es una enfermedad en la sociedad española, que es inmune a los niveles de degeneración y degradación a lo que llega su figura humana y política, ¿no? O sea, la gente le sigue votando. Y yo creo que ya es un choteo. Yo iba a preguntarle porque yo lo diré ahora para no tener que repetirlo, es mucho más interesante lo que nos cuente mi querida amiga. Y a mí lo que me preocupa, desde luego, es sea como sea, lo mal que está quedando una vez más uno de los pocos clavos ardientes que nos queda en España, que es el sistema jurídico global, en este caso la Fiscalía, ¿no? Eso sí es gravísimo, Entonces, sea como sea, es decir, o bien de verdad colaboró sino en el diseño, en la puesta en práctica de este maquiavelismo de churrería de este hombre, lo cual es criminal,
en una democracia, o bien no está teniendo ahora los resortes para demostrar, oiga, es que todo esto es mentira, no hemos colaborado, y meterse con él, evidentemente, a los más altos niveles. Y hay una cosa que a mí se me escapa dentro de lo poquito que sé, porque cada vez me lío, pero ¿por qué le devuelve en fin, el PIN o lo que sea, la tarjeta del teléfono? ¿Por qué se lo devuelve? Porque claro, si lo que él quería era que no apareciera eso... Para comenzar a tejer el caso Dina, ¿no? Sí, de hecho, lo que algunas fuentes de Podemos nos comentan es que si Pablo nunca le hubiera devuelto la tarjeta, sí, o se la devuelve, pero la propia Dina no la hubiera llevado a la Audiencia Nacional, no habría caso, porque no se habría descubierto que estaba destruida. Es decir, incluso han sido poco hábiles, judicialmente hablando, ellos han entregado la prueba del delito, por decirlo de alguna manera, ¿no? Coloquialmente. Exacto, sí, ese es el... Entonces, claro, no hay más remedio que pensar mal, y como dice muy bien nuestra conducator, lo hace porque, hombre, se me ha ocurrido sobre esto montar no sé qué, lo cual ya, en fin, demuestra la calaña del personaje y también que del chico de Preu no pasa. Perdonadme que os interrumpa un segundo, porque tenemos una última hora relativa a este caso. Precisamente acaba de publicar el diario El Mundo, lo que María ya sospechaba, que la Fiscalía de Madrid abre una investigación al fiscal Stampa por posible revelación de secretos a la abogada de Podemos. El fiscal superior de Madrid, según dice el diario, dicta un decreto de apertura de diligencias de investigación al fiscal anticorrupción a raíz precisamente de la denuncia que interpuso Vox. María. En fin. Bueno, nosotros también nos acaba de, cuando venía para acá, nos ha notificado la Fiscalía General del Estado que nuestro recurso también ha sido admitido a trámite. Nosotros empezamos con esta denuncia en febrero de este año, como saben ya los ciudadanos españoles, nos archivaron diciendo que no habían encontrado indicios. Recurrimos en tiempo y forma y hoy nos ha contestado también formalmente, documentalmente, la Fiscalía General del Estado que el recurso ha sido metido a trámite y que además han dado traslado a la parte de la Fiscalía que investiga todo lo que hemos pedido nosotros, que son periciales pues, de todas las partes implicadas, todas las comunicaciones y que se llegue hasta el fondo del asunto. Y como decía también nuestro querido amigo, hay una clave también que él está dando y es cuando escuchamos los audios de las declaraciones del exdirector de Interview, Alberto Pozas, y del ex subdirector ya Luis Renueles, están diciendo que no encuentran material comprometido ni del partido, que ya se va a publicar en las redes sociales, que no tiene interés periodístico y que por eso no lo van a publicar. Pero es curioso cómo el fiscal Ignacio Stampa incide sobre los dos periodistas, incluso les llega a preguntar, pero ¿ustedes valoraron la posibilidad incluso de publicar en Interview o en alguna portada alguna foto comprometida de la propia Dina Bolsenham? Dicen que no, y de hecho esas portadas nunca han sucedido, pero es curioso la línea de interrogatorio con Pablo Iglesias, cómo cambia la Audiencia Nacional y este tema no se toca con él. O sea, no le dicen que si había visto fotos comprometidas, que por qué no se le había devuelto inmediatamente la tarjeta cuando había un material tan sensible que afectaba a una tercera persona como era su ex asesora y que él tuvo en su poder durante tanto tiempo. Es decir, sorprende efectivamente que la línea de interrogatorio sea tan dura o tan incisiva contra los periodistas que están imputados y sin embargo Pablo Iglesias ahí pues va como de rositas diciendo bueno pues que en plan víctima, como estaba comentando María, y de una policía patriótica que lo que hoy publicamos de las declaraciones de los miembros del grupo Z de Interview desmonta absolutamente la teoría de Pablo Iglesias de ser víctima y de ser acosado. Todo eso efectivamente queda absolutamente desmontado y realmente lo que había detrás, el secreto que había detrás de la tarjeta de Dina Bolsenham era pues que había fotos muy sensibles de ella y que lamentablemente han podido circular por ahí y que desde luego la clave es que Pablo Iglesias no le devolvía la tarjeta. Entonces esto sí que podría ser un motivo de elevarlo al Tribunal Supremo y dejar al vicepresidente del Gobierno al pie de los caballos. Sí, a lo mejor no le devolvía la tarjeta, incluso, como dije el otro día en El Gato al Agua, eso coincide con una época en donde hay una fiebre en el Parlamento Europeo, estaba yo, una fiebre, la fiebre del Me Too. Vamos a ver, es una fiebre contra supuestos acosos y aprovechamientos de relación de poder o lo que sea de parlamentarios con sus asistentes, becarias, etcétera, ¿no? Y bueno, pues yo no sé, porque ahí se conocieron, yo sé que se abrió una oficina discreta con una gran parlamentaria francesa que recibía, la abrió, pues fue una decisión del presidente del Parlamento y de pronto había una cola para visitarla y contarle cosas, claro, habría de todo, mentiras, abusos y tal, y bueno, claro, ese tipo de cosas sirven de prueba.
a la hora de pedir indemnización o de eso. Claro. Ahora, si me permite un momento, yo me dedico a la política, por eso quiero destacar el importante trabajo que se está haciendo aquí, porque parece que es salsa rosa. No lo es. No lo es porque es, digamos, desnudar, conocer, vamos a decir, conocer mejor a un personaje relevante de la política española que se somete a votación. Entonces, no solo es importante, que podría ser, que lo es, porque a través de eso se sabe cómo miente, cuál es su visión machista del mundo, etcétera. Pero no solo es importante, digamos, el aspecto, ¿cómo lo llamaríamos? Salsa rosa. Es importante ver que también, o sea, el vicepresidente, creo que segundo, del Reino de España, cómo ve la administración de justicia en este país, es decir, cómo es una utilización absolutamente totalitaria. Es una pena que encuentre cómplices en el sistema judicial. Una visión absolutamente totalitaria, utilitarista para el poder o para el partido del gobierno. Eso es lo gravísimo de Podemos. Y de que el PSOE se esté dejando, es que está introduciendo el totalitarismo en España a pasos agigantados, ¿no? Y el objetivo primero, donde ya ha hecho muchos avances, es el sistema judicial, y hay que reaccionar. Por eso es muy importante este caso. No es, ¿cómo se llama? Olvido hormigas se llamaba, ¿no? Una que también apareció, pero no es olvido hormigas, eso bien, vale, le divertirá a quien le vale. Oiga, mire usted, estamos hablando de nuestra libertad y de la salud de nuestra democracia, eso es muy importante. Y de cómo ha quedado la Fiscalía. De cómo sí, queda la pero es que está ligado. ¿No? Sí, claro. Sí, de hecho también las contradicciones que hay entre los propios periodistas de Interview que están contando que realmente encuentran la tarjeta, alguien encuentra esa tarjeta en un hotel porque supuestamente Dina Boussingham se la había dejado, alguien encuentra la tarjeta, la llevan en un sobre en la redacción de Interview que dicen que no tiene sellos, que la han abierto, que no sabe cómo llega, es decir, que la historia también de cómo llega la tarjeta de Interview es un poco rocambolesca, incluso llegan a decir, bueno, pues que el comisario Villarejo les llama, que se entera de que hay una tarjeta, que si se la da por contenido policial. Nosotros también, fuentes consultadas cerca del comisario Villarejo, nos dicen que no, que por lo visto era al revés, que el Interview quien se lo quería hacer llegar a él y no viceversa. Esto ya son contradicciones entre ellos, pero que ahí había ya efectivamente un caldo de cultivo que se estaba cociendo y que Pablo Iglesias utilizó muy bien en campaña electoral, ocultándonos a los españoles que ese contenido tan sensible que se estaba manejando lo había ocultado incluso a su propia ex asesora, que es una falta de respeto total, y además él, que va de representación de un partido progresista y feminista, pues desde luego ha roto los propios parámetros de su partido. Bueno, y luego esto es pura especulación, pero claro, ya si parece ser que la tarjeta se la deja alguien, que ya es curioso dejarte la tarjeta, no el móvil, sino solo la tarjeta, ¿no? En un hotel. Y resulta que presuntamente en esa tarjeta solamente hay unas fotos semidesnuda de una asesora de un político, una foto de un político poniéndose una camisa y los pantallazos del famoso chat machista de la azotaría hasta sangrar. Digo que es especulación, pero es que parece preparado. De hecho, los periodistas de Interview dicen que los pantallazos en relación a Marielo Montero, que ellos no los vieron, eso es lo que declaran ante la Audiencia Nacional, que se enteran cuando posteriormente son publicados en otros digitales, con lo cual sigue habiendo un poco esa ya, literatura, vamos a llamarlo así, de una manera un poco elegante, sobre cómo llega la tarjeta a la redacción de Interview, realmente cómo fue robada, quién es... Ahí está, no era en una... que se lo habían dejado en un abrigo y que ese abrigo se robó. ¿No es un así? centro comercial. Eso es lo que ellos denunciaron, pero eso ya no está claro. Ni siquiera está claro. Pero vamos, se supone que de ahí llega a un hotel, que es donde que se le olvida a ella. Eso declaran los periodistas. Y llega a la redacción de Interview. De hecho, hemos escuchado también las declaraciones de Ricardo, la pareja en ese momento de Dina Boussingham, y él corrobora la versión de que estaba en un centro comercial, que le sustraen un abrigo en un momento dado de descuido, y en el abrigo de él casualmente iba... ella, claro, la documentación de ella, que tampoco es muy usual porque las mujeres llevamos nuestro bolso, nuestras cosas en nuestro abrigo, no se lo solemos dar a nuestro compañero para que nos lo guarde, pero bueno, eso también queda un poco ahí cogido con pinzas, pero realmente lo importante es todo este tipo de contradicciones. Al final lo que estaban ocultando es que esas fotos sensibles de esta mujer han ido pasando, se han ido viendo y sin embargo no le devolvían su propio material sensible, y ahí sí que es responsable directo
Pablo Iglesias. Y no aparece el móvil de es que San, no me acuerdo después. Sá Ferreira. Sá Ferreira. Sí, Pues ese móvil no ha aparecido. Y esa tarjeta tampoco, que a lo mejor es donde está la sustancia. No, pues sí es una vergüenza. Ahora ya, en fin, mire usted, si realmente si hay alguien en España que se cree que Pablo Iglesias, el mozo, es feminista, mire usted, pues que ese ya necesita tratamiento clínico, pero a nivel de electroshock. O sea, no se puede mayor evidencia lo contrario, que si va a azotar a no sé qué mujer, que si coloca a cortesanas, que si, hombre, por favor, es una cosa, y después eso, ¿no? Voy a proteger porque era muy joven, así. Bueno, tenía 29 años. Yo con 29 años tuve a mi primer hijo. Con 29 años puedes tomar muchas decisiones ya por ti misma sin que te tutele ningún hombre, me parece a mí. Y saber latín, hombre, por favor. Pero es esa actitud, o sea, es lo que dice. Y eso es, si eso es feminista, entonces yo sí que no lo soy. Pero afortunadamente él yo sí soy feminista. En su declaración a Dina la deja como mentirosa y como tonta. Cuando dice que no quería añadirle presión y luego cuando dice no y se la ha atacado porque siempre se especula con que las mujeres de Podemos que ascienden es que tenían una relación conmigo. Hombre, no se especula, es que lo dice Dina en la declaración. Sí. No es una especulación que se nos ocurra en esta mesa y lo lancemos, lo dice Dina declarando, ¿no? Entonces... Sí, que incluso cuando le preguntan en los audios que hemos accedido también de Dina si ha tomado acciones legales por su derecho al honor, en principio parece que no, y es un tema desde luego que tiene que ver finalmente con su derecho al honor. Sí, lo que pasa es que tendría que denunciar a Pablo Iglesias, que es el que ha promovido que pueda tener su web. Y que la tiene comprada y a saber si también cogida por otro lado, ¿no? La tiene comprada porque le da ahora trabajo y eso. Y también, ¿sabes? Y que este escándalo que publicamos hoy en Confilegal y que estamos aquí contando, que es un placer venir aquí a contároslo, realmente pone también en entredicho que la letrada Marta Flor de Podemos, que también está cuestionada evidentemente por el equipo jurídico del partido, lógicamente con todo lo que estamos contando, cómo no iba a estar cuestionada en esos momentos, pero esto explicaría que fuera la abogada de Pablo Iglesias y de Dina Bolsenhans simultáneamente, porque este cambalache que estamos hoy contando tendría que ser de alguna manera tapado, protegido, escondido, hasta que lo hemos destapado. Obviamente era cuestión de tiempo que se destapara por una letrada que defendiera a las dos partes, pero es que vaya defensa. Si la abogada de Pablo Iglesias le recomendaba a Dina Bolsenhans, mira, no cuentes nada o lleva la tarjeta como si fueras una víctima todavía de un robo y de una conspiración orquestada por una policía patriótica que hemos desmontado, que no tiene nada que ver, que la realidad es otra bien distinta, pues también hay que poner en valor que las letradas feministas de Podemos, pues que poca defensa han hecho de las mujeres del partido. No, por supuesto. Y, hombre, y además de ahí defendía al partido, ni a la Dina. Hombre, el partido es Pablo Iglesias, o sea, pues, pero no. También yo espero que el juez Castellón, ¿cómo se llama el juez? El juez que lo lleva. Castellón. Castellón también se indigne, yo creo que estará indignado, lleve a la práctica su indignación y acuse a este hombre. La vía jurídica, no soy abogado, de tomarle el pelo, no sé cómo sea, desacato o acusación temeraria o lo que sea, pero ya basta, ¿no? O sea, ya basta. O sea, emplear nuestro dinero nuestro dinero como contribuyentes, porque todos estos juicios y todo este tiempo y todas esas investigaciones las pagamos nosotros, como es lógico. Todo este tiempo y tal de la justicia española y la propia dignidad y prestigio de esa manera no puede quedar impune. No se puede utilizar la justicia para organizarte películas. Tú apuntabas ayer, María, que la figura clave en las próximas semanas, en las noticias que vamos a ir conociendo, va a ser el fiscal Ignacio Stampa, que como les acabamos de contar, tenemos esa última hora, se ha abierto una investigación. Ahora la clave va a estar un poco aquí, ¿no? En la actuación de Stampa, no solamente la connivencia con Marta Flor. Sí, la actuación de Stampa en todo esto, porque como estamos contando en los audios que accedimos de la Audiencia Nacional, de los diferentes testigos e imputados que van citando, la línea sigue siendo un poco proteccionista,
entre comillas, ¿no?, en la línea de interrogatorios, tanto a Dina Bolsenham como a Pablo Iglesias cargan las tintas contra estos periodistas de Interview, pero es que realmente el meollo del asunto, finalmente, a lo que hemos llegado es que esas fotos sensibles nunca se las devuelven, como estamos comentando, la repercusión penal que puede tener adelante hacia el propio vicepresidente segundo del Gobierno, y que además él sigue queriéndonos hacer creer que él es una víctima cuando es todo lo contrario, ¿no? Y por otra parte, hoy también en el Confilegal contábamos otra noticia, y es que uno de los miembros de Podemos, un ex candidato, ha denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción al partido por presunta corrupción, falsificación documental, en fin, que las primarias también han podido ser, entre comillas, como él va contando, un fraude. Está diciendo que están incumpliendo temas orgánicos del partido, donde efectivamente no pueden ocupar varios cargos a la vez, con desafección total a los afiliados. Está contando este miembro del partido que ha interpuesto la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción. Por lo tanto, entre estas últimas horas que estamos contando y esta denuncia contra Podemos, también de última hora, la Fiscalía Anticorrupción, yo creo que deben de ser de las peores semanas o momentos de la carrera política de Pablo Iglesias, porque se ha quedado totalmente desmantelado por parte de su propio partido. Lo comentábamos en otros programas con María, que Pablo Iglesias no necesita enemigos fuera, sino que todo está pasando dentro de su partido, que es el partido el que está poniendo las denuncias contra él, y esto es lo que hay. A ver si podemos ver esa información de Confilegal antes de terminar. Yo creo recordar que este es el afiliado que sufrió una paliza, ¿no?, después de, en uno de los actos de Vista Alegre, denunciar que el Comité de Garantías no estaba actuando como debía actuar. Pues el dato de la paliza, la verdad que lo desconozco, pero sí que es cierto que él, en el alegato que va haciendo en la denuncia que se puede leer en Confilegal, está relatando una serie de hechos que desde luego el Comité de Garantías del partido lo deja por los suelos en este sentido, y que también empataría con la información que hemos ido publicando de las quejas también que dentro del propio servicio jurídico de Podemos, según nos van contando nuestras fuentes del partido, pues se van juntando una serie de circunstancias, ¿no?, las garantías, el tema de Marta Flores, esa presunta relación íntima con el fiscal Estampa, cómo se está llevando la personación en la causa Tandem. Se les va juntando una serie de elementos. Yo creo que esto ha barrido totalmente a Pablo Iglesias, que tiene tantos frentes abiertos en este momento que yo creo que debe estar saturado, ¿no?, de noticias, pero es que tenemos que contar la verdad. Y por otra parte, yo creo también que tiene envidia política o celos políticos de Ciudadanos en este caso, porque él está RQR, que el Partido Socialista tiene que seguir siendo su socio cuando el Partido Socialista puede abrir otras vías de consenso política, obviamente con otros partidos, y yo creo que también Pablo Iglesias tiene miedo y tiene celos de otros partidos. María, muchísimas gracias. Nos quedan 4 minutos, pero no quiero despediros sin preguntarle a Enrique por Ulis, que es una plataforma, como saben, construyendo una España de ciudadanos unidos, libres, iguales y solidarios. Muy importante lo de solidarios. Bueno, sí, no, lo que he dicho que porque me has presentado como ex europarlamentario, cosa que me enorgullece, y además lo soy formalmente, hay un estatus y con su... pero vamos, que también de cara a futuro, que soy de los que todavía creen que hay posibilidades de futuro, sí, voy a intentar relanzar esa asociación que se llama eso. O sea, yo creo que con el título se ve, ¿no?, que es Unidos, Libres, solidarios, muy importante, y por supuesto iguales ante la ley, que es lo que no se da en España en absoluto. Y cuando digo iguales, evidentemente no digo iguales a lo Mao, todo el mundo el mismo sueldo, etcétera, sino iguales en el sentido volteriano, ¿no?, que es todos tenemos que tener los mismos derechos civiles y los mismos derechos políticos. No hay ninguno que porque viva circunstancialmente en una región tenga más que otros, ¿no? Nada, pues te lo agradezco, sí. Espero a partir de septiembre tener más noticias. ¿Todavía tienes esperanza también en poder conformar una alternativa de izquierda en España, decente? Una de centro-izquierda, socialliberal se llama a veces, de centro-izquierda, etcétera. Sí, vamos, que la hubo, ¿no?, durante un tiempo con el PSOE en el que yo estuve. Yo creo que así empezó UPyD y después se maleó. Yo creo que Ciudadanos no lo fue nunca, aunque también fundé Ciudadanos aquí, pero nunca tuvo unas raíces. Sin embargo, el UPyD era el manifiesto de Fernando Savater, y el manifiesto es el que es una joya de la literatura política del siglo, sí, de este siglo, de la literatura política española. Sí, es claramente centro-izquierda, ¿no? ¿Cómo diríamos? Voltairiano, la teoría de la Ilustración. Claro que hay personas en España que no
que no respetan o no les gusta la teoría de la Ilustración, ni liberté, égalité, fraternité, son más tradicionales, vale. Pero, hombre, lo que no puede ser es que no haya ningún partido que represente esto. O te cuentas o con la izquierda totalitaria o con toda la gama de derechas que pueda haber, por cierto, absolutamente democráticas, ¿eh? Tampoco soy... vamos, este juego tan simplón que nos llama idiotas a los votantes españoles de que el coco es Vox porque es vamos, el franquismo y es la antidemocracia. No, la antidemocracia realmente es Podemos y los partidos separatistas. Y Vox, a nivel europeo, bueno, a nivel de Le Pen, vamos a ver, Vox es izquierda, o sea, que no fastidien, no, pero bueno, ese juego es lamentable, pero lo que sí es verdad es que hay un hueco absoluto en el centro izquierda que la gente no sabe, no tiene. Pues Enrique, hablaremos de esto durante las próximas semanas. Será un placer. Yo me tengo que despedir ya, pero les invito a que hoy a partir de las 11 de la noche vean un reportaje especial que les vamos a ofrecer. Hemos entrado en la campaña electoral de Vox, porque saben que este fin de semana es fin de semana electoral. De hecho, el domingo les ofreceremos un especial en el que estaré yo en directo de 8 a 12 de la noche para irles contando en tiempo real cómo se produce ese recuento en el País Vasco y en Galicia. Les mantendremos perfectamente informados durante todo el fin de semana. María, muchas gracias. Enrique, muchas gracias. Gracias y enhorabuena a las dos por todo el trabajo. Feliz sábado, hasta el domingo.